territorio. Los linajes de los Ayala, los Salazar, los Velasco harán de Baracaldo un lugar importante en la corte castellana y darán forma al territorio baracaldés. La referencia en Ayala son los Ayala. Este es el solar de ellos. Tendrían más casas, más torres repartidas por el entorno, pero la que refleja quiénes eran, su estatus y esto, es esta de aquí, la de las Torres de Quejana. Estamos en Álava, ¿y esto qué tiene que ver con Baracaldo? Y es un territorio que desde el año 1040 aproximadamente está perfectamente definido. Aproximadamente lo que es Colindres, toda la costa, Somorrostro, Baracaldo, y la subida del Cadagua completa hasta Arrigorriaga, San Vicente de Abando, Orozco y Mena. Pues todo esto era de los Ayala. La época de los Ayala se extiende aproximadamente entre 1340 y llega hasta 1450. Estamos hablando de 400 años en los que Baracaldo tiene su peso en la historia. Sí, una de las partes más importantes, sin duda. En Baracaldo, así los como... Los Ayala, que no eran poca cosa, ¿no? Estamos hablando de canciller de Ayala, estamos hablando de mariscales, estamos hablando de gente que en Castilla tiene un peso fuerte, ¿no? Hombre, todos ellos fueron gente muy importante, muy situada al nivel de la corte, pero... Y para Baracaldo, pues posiblemente todos ellos fueron muy importantes. Desde Fernán Pérez de Ayala, el primero de ellos, que recuperó Baracaldo, lo volvió a comprar. Su hijo, sin duda el más importante de todos, el Pedro López de Ayala, que escribió varios libros, La Crónica de los Reyes de Castilla y sobre todo El Rimado de Palacio, que es un monumento de las letras castellanas. Importante fue también su hijo, el otro Fernán Pérez de Ayala, que es el que hizo construir las torres de Luchana. Importante también en su medida el nieto, Pedro de Ayala, que murió sin descendencia y es con el que se perdió Baracaldo para los Ayala, cuando intentó recuperarlo de los Salazar. Ellos podían juzgar y ejecutar la justicia, o sea, era un poder terrible. Sin embargo, los vecinos, en los pleitos que ha habido, se lo negaban. Sí tuvieron poder para poner alcaldes, para poner referentes políticos en Baracaldo. Lucha entonces entre los intereses de los Salazar y los intereses de Ayala, que quieren pues hacerse con el poder de Baracaldo. Fue un choque de intereses. Eso, por Baracaldo. Por Baracaldo. Claro, aprovechando la circunstancia de que los Ayala se habían quedado con el heredero menor de edad, entonces quisieron cogerse el valle, salir de lo que era su zona, donde dominaban completamente, que era todo el valle de Somorrostro hasta Baracaldo, y entrar en Baracaldo. Y es cuando se produce un encuentro guerrero. Una auténtica batalla. Tanto era la importancia de Baracaldo que llega a enfrentar a estos dos grandes familias. Claro, eran muchísimos intereses, eran muchas torres las que tenían, eran muchas casas, eran vasallos, eran ferrerías, eran montes. El control de los ríos. El control de los ríos. Todo el tráfico fluvial que venía a Bilbao pasaba por las torres de Luchana. Claro, decían, a nosotros nos interesa este valle, es muy importante estratégicamente, desde él se puede dominar el acceso a Bilbao, que ya era el comercio más importante que había probablemente en todo el Cantábrico. Claro, toda la lana castellana sale por Bilbao, y lucha entre los Salazar y los Ayala y batalla. No era una batalla, fueron por lo menos tres entradas de las tropas de los Velasco. Pero no eran solamente tropas de los Velasco, eran tropas de los Velasco, tropas encartadas y tropas de los Ayala. No llegaron a darse batallas grandes, era entrar a destrozar lo que podían. Tomaron todo lo que habían tenido los Ayala en Baracaldo y se hicieron propietarios de las torres de Luchana, que no devolvieron jamás. Posteriormente ya fueron cambiando de propietario, pero el fin de los Ayala en Baracaldo, la referencia de los Ayala en Baracaldo, termina cuando empieza la de los Velasco. Es una pena que se hayan perdido las torres porque era la referencia monumental de la zona, era la referencia, posiblemente uno de los monumentos militares más impresionantes. Sí. Lope García de Salazar es el cronista de la época medieval y sitúa el origen de Baracaldo en la llegada de unos escoceses.
¿Cuánto habrá de verdad en esta cita? ¿Historia o leyenda? Esta la hizo un Lope proveniente de Merindad de Castilla. Y fue su nieto. Exactamente. Lope García Salazar, el cronista, su nieto de este. Que es el que escribió las crónicas, ¿no? Lope Eso García es. Salazar, que es el que cita a Baracaldo. El que viene aquí y se casa con una Muñatones. Primero van a vivir a la Baluga y luego ya construyen esta torre de San Martín, Ajá. que va a ser el centro del poder de todos los Salazares a partir del momento. Aquí nace el cronista en 1400, aquí se casa en 1425, aquí tiene 20 hijos, desde aquí es donde expande todo su poderío, logra unos bienes tremendos para la época, a base de guerras, a base de matrimonios, y aquí escribe en la torre la crónica de Vizcaya en 1454 más o menos, antes del destierro a Gibraltar, y cuando le encierran empieza a escribir las Bienandanzas y Fortunas en el año 71. Que es ahí donde cita todo el tema de Baracaldo, de los linajes. Exactamente. Sus propios hijos lo encierran aquí en el año 71 y aquí está hasta el año 76 en que muere. Muere envenenado por los propios hijos. La idea que tenemos de Lope García de Salazar es que es un cronista, pero en realidad era un guerrero, un militar, ¿no? Él está metido en las guerras de Él es bandos. un militar, es un militar del todo. De todas formas tenemos pocos datos de esa Edad Media, pocos datos de Baracaldo. A ver, la historia positiva de Baracaldo hasta el siglo XI, como documentación, salvo una pequeña cita que hay eclesiástica más que otra cosa, no tenemos. Todo lo que recogemos es o por historias del entorno o por lo que escribe García de Salazar y algunos otros cronicones. Es del terreno de la leyenda siempre, ¿no? Absolutamente, teniendo en cuenta lo que es una leyenda, que en un fondo más o menos histórico se le va rodeando de elementos, ¿no? Entonces, en el 740, según la leyenda o según la crónica que recoge Lope García de Salazar, unos godos escoceses, cristianos, llegan aquí a ayudar a los cristianos que estaban por aquí. Desembarcan en Santoña y alguno de ellos, a través de ese estado, llega a nuestro entorno. Llega a lo que llama Soleta de Gilus. A Soleta de Gilus. Retuerto. De allí sucedió Don Galindo de Retuerto, de donde vienen los de Retuerto. Además de Gilus, sucedió otro que pobló Mesperuza de Baracaldo. Otro más, que es otro de los linajes típicos de Baracaldo. Del cual sucedió Sancho López de Baracaldo, que funda posteriormente la iglesia de San Vicente de Baracaldo, que es pariente de Lope García de Salazar. Although they must be switched off during taxi, take off and landing, until the end of the flight when the passenger doors have been reopened. Y hablamos de la leyenda de los escoceses. Una leyenda que vincula Escocia, estas costas escocesas, con Baracaldo. Y habla de godos, de cristianos, de flotas. ¿Qué puede haber de verdad en todo esto? Well, we know that the Scots had boats capable of travelling far distances, and often the Christian Scots would travel, the warriors would travel and help their fellow Christians. So it's very probable that the Scots would go to the north of the Iberian Peninsula to help their fellow Christians. Es difícil de imaginar que el pasado de Baracaldo esté ligado al de Escocia. Sin embargo, somos porque otros han sido antes que nosotros y, sobre todo, somos la consecuencia del encuentro de culturas.
Seguimos 2 pistas: la leyenda de los escoceses y un posible documento del siglo X. ¿Quién iba a decirnos que Baracaldo guardara tanto secreto? Aquí es donde debieron llegar los escoceses. Sin embargo, como sabemos, algunos de ellos, en lugar de irse hacia Asturias, se fueron hacia el Nervión. Vamos a buscar el punto más saliente de esta costa de Santoña, ese punto que suponemos será el primero que vieron los escoceses aquellos que llegaron. Estamos ahora en un punto intermedio, más o menos, intermedio entre la costa de Santoña y la costa vizcaína, la desembocadura del Nervión, la zona del Nervión-Galindo y por lo tanto Soleta de Gilus. Así que no nos extraña mucho que un grupo de aquellos escoceses terminara por marcharse, según la leyenda, a aquella zona de allí. La distancia por mar es realmente corta. La investigación habla de un territorio ocupado desde la prehistoria y definido ya desde inicios del siglo X. Según Goyo Bañales y Michel Olabuenaga, el primer texto que cita Baracaldo es de mediados del siglo X. Y si hay un lugar donde podamos buscar, ese lugar es el archivo de San Millán de la Cogolla. Dicen los historiadores que en el año 1051 Baracaldo aparece escrito por primera vez. ¿Existe ese documento realmente? Este es el documento. En la página 86, Lope Blasco, el monasterio de Donación, Baracaldonensis. firmas, Aquí está. y entre los que firman está Año 1051. Lope Blasco Baracaldonensis. Es el documento más antiguo que se ha encontrado donde aparece el nombre de Baracaldo, del 30 de enero de 1051. Este es el texto que buscábamos, la más antigua referencia a Baracaldo, nuestro texto. Más de 900 años de Baracaldo en la historia. Un Baracaldo que mira al futuro y aspira a seguir siendo lugar de encuentro. Un Baracaldo que, a lo largo de sus más de 9 siglos, ha aprendido a reinventarse.